Del periódico La Patria de Oruro. Es el único suplemento cultural a la antigua que queda todavía, del 25 de febrero de este año, un artículo sobre la educación de Erika J. Rivera, que se lo puede ver en internet muy fácilmente. Este artículo de Rivera se titula La importancia de cuestionar nuestros preconceptos sobre educación. Quisiera leerles la parte referente a la paideía griega, a las dos vertientes posibles, porque en muy pocas líneas, es un buen compendio, un buen resumen de esas dos tendencias contrapuestas que nos muestra la cultura griega. Dice la autora: se pueden sacar algunas conclusiones de corte educativo porque son dos formas de vida y de organización política diametralmente opuestas. Y ahora viene la parte de contenido. Esparta era una sociedad aristocrática que privilegiaba a la casta social superior, que eran los guerreros de élite, los depositarios del honor y del prestigio. Pero se trataba de guerreros que no conocían metas individuales, que no se distinguían entre sí, o sea, todos igualitos, que hacían un culto de la muerte gloriosa frente al enemigo. Todos ustedes han oído hablar de las Termópilas, el Maratón y otras batallas notables, todas vencidas por ejércitos muy pequeños griegos contra contingentes persas numéricamente mayores. Un culto de la muerte gloriosa frente al enemigo, y era gente que despreciaba totalmente a los otros pueblos y en el fondo a todos los hombres que no practicaban el mismo código de honor militar absoluto. Esparta representaba un orden aislacionista, poco interesado en el mundo exterior, casi sin comercio, con una estructura social muy elemental y con una marcada tendencia anti-intelectualista. Los muchachos espartanos eran educados desde el primer momento a actuar con una valentía temeraria, con un desprecio total del peligro y de la muerte. La muerte honorable era moralmente el valor supremo varonil. Es probablemente una actitud colectivista ante la vida, que puede resumirse así: sacrificarse y morir por el conjunto social es la única forma honorable de vivir y de perdurar en el recuerdo colectivo. Fin de la cita. Este tipo de educación, estimado público, es un sistema educativo que ha sido muy popular en muy diferentes culturas. Los enemigos clásicos de los griegos eran los persas. Los persas tenían un grupo de élite de 10.000 soldados llamados los inmortales, y ahora van a ver ustedes aquí mismo la curiosa discrepancia, la paradoja histórica de esta guardia de honor. Tenían que ser nobles, eran gente extraordinariamente privilegiada y tenían entre los persas algunos derechos que no tenían los persas normales, por ejemplo, a una poligamia legal. Siempre ha sido ese un regalo, como en el Corán hasta hoy, un regalo a los valientes. Ustedes tal vez saben que los guerreros islámicos que mueren en el campo del honor para difundir el Islam o para matar a los enemigos van directamente al paraíso sin ninguna prueba más. No pasan por esas pruebas donde, por ejemplo, en la antigua religión egipcia se pesaba en una balanza los hechos y los positivos y los negativos de cada alma que moría.
Y después de un cuidadoso análisis, pesar, sopesar, significa también analizar lo bueno y lo malo de cada muerto. Y solamente los buenos iban al paraíso. Aquí los guerreros islámicos todavía hoy, según el Corán, están exentos de ese examen. Van directamente al paraíso, donde reciben como premio cada uno ríos de leche y miel. En un país muy pobre como era Arabia anteriormente y muy seco, ríos de leche y miel eran obviamente un manjar exquisito. Y cada uno 20 huríes, 20 vírgenes, muchachas obviamente a disposición para que hagan agradable la estadía en el paraíso, que siempre es una cosa muy aburrida, todos solamente cantan a Dios y nada más. Entonces, para que esa estadía sea agradable, cada uno recibía 20 vírgenes. Igualmente los soldados, llamados la Guardia de los Inmortales de los persas, y muchas otras en el mundo exterior. La paradoja histórica es que esos inmortales, estimado público, no han pasado a la historia. La historia no ha consignado ni siquiera un nombre de los 10.000 inmortales. Es esa ironía, que ellos mismos se creían el estrato distinguido, escogido, lo más alto de la sociedad persa, y ninguno de ellos ha pasado por nada a la historia, por ningún rastro. Son absolutamente anónimos. ¿Quiénes serán esos 10.000 inmortales? Tenemos entonces, como hemos visto aquí en este texto de la cultura griega, tenemos la educación espartana, que es evidentemente una educación, yo diría, convencional, una educación que alaba las cualidades masculinas, el no tener temor ante la muerte, la valentía, todas esas cualidades que todos los ejércitos del mundo hasta hoy alaban como cualidades esenciales de los soldados. Todavía hoy uno de los códigos más civilizados del mundo, que es el código de la Bundeswehr del Ejército Federal Alemán, pone como punto de honor que los soldados tienen que mostrar valentía ante el enemigo en caso de conflicto. Es penado por ley si los soldados, por ejemplo, desertan o muestran cobardía ante el enemigo, todavía hoy. Entonces vemos aquí que esta educación es lo que podríamos llamar la educación clásica llevada a un extremo. Esto que hace la autora Erika J. Rivera y también Werner Jäger es mostrar dos puntos, estimado público, como rayar la cancha con sus dos tipos ideales, como diría Max Weber, mostrando dos tipos de educación extremos. La inmensa mayoría de los tipos reales de educación están naturalmente en el intermedio entre ambos. Pero para comprenderlos conceptualmente, no está mal entender cómo son las medidas extremas de los tipos ideales. Permítanme ahora pasar al punto ateniense, o sea, al otro punto ideal. Y ese punto ateniense está explicado de la siguiente manera por la autora que hemos citado. Dice: la sociedad ateniense, abierta al mundo y al comercio exterior y también a la expansión imperialista, se dedicó, al contrario de Esparta, a un programa de vistosas construcciones de gran valor estético y militar. La Acrópolis en Atenas y otras, las grandes murallas y otras construcciones importantes. Atenas supo jugar con cierto éxito la carta de la astucia práctica, que es tal vez una virtud pedagógica desde cierto punto de vista, el que favorece el éxito como medida positiva de todas las cosas, y que yo añado, fin de la cita, yo añadiría, esa astucia se consigue solamente si un chico, un soldado, un representante de esta cultura, en el momento de actuar, se da cuenta de que no hay que seguir exactamente el padrón que le han ordenado de arriba, sino que tiene que mostrar a
habilidad intelectual propia, la astucia es la inteligencia práctica. Entonces aquí tenemos, estimado público, una cultura en general, una forma de ver la vida, la ateniense, que premia en el fondo el individualismo, la actitud del individuo frente a la problemática, que obviamente tiene que ver con la astucia. Estos dos tipos de educación nos muestran entonces, estimado público, de que también la cultura griega tenía elementos muy dispares entre sí. Ese es el punto que yo quería explicarle al distinguido oyente. Vuelvo a agradecer esa intervención, porque evidentemente la cultura griega no ha sido algo de molde, algo único y homogéneo, sino que ha tenido varias corrientes intermedias. Lo que ha pasado a la historia, lo que nos preocupa hoy, lo que nosotros en retrospectiva y con nostalgia asociamos a la cultura griega, es naturalmente la educación ateniense, la individualista, la que está abierta al mundo, obviamente al comercio exterior, es decir, al intercambio de bienes. Siempre con los bienes materiales hay bienes espirituales. Es decir, estimado público, lo que vemos aquí en la cultura ateniense y lo que ha pasado a la historia es un punto de vista favorable al racionalismo, al individualismo y a no pensar en elementos mitológicos religiosos. Por ejemplo, hay que morir por una colectividad mayor, sino que hay que sobrevivir siendo astutos. Yo ruego a ustedes considerar esos dos tipos de educación, que son en el fondo dos tipos de ver la sociedad y la historia. Eso es lo interesante de Werner Jäger, que nos ha mostrado, estimado público, dos tipos diferentes. Seguramente ninguno existe en la realidad tal cual, son tipos ideales, pero nos permite ver que las sociedades son diferentes entre sí, que la ateniense realmente se ha distinguido de las otras. Y en esa sociedad ateniense es donde ha tenido lugar la filosofía que hoy llamamos racionalista, individualista, etc., y que es en parte la gloria de la cultura griega.